This is the most beautiful acoustic guitar you have ever seen. A Gibson Custom Shop SJ200. What's it worth? It's an expensive guitar, man. I mean, what's your best price on it? I can do 90. I'll give you 85. I've got to have 90. Okay. Change your mind, call me. 85, man. All right. La tienda de empeños Gold y Silver ha visto innumerables objetos históricos, pero pocas llegadas tuvieron la gravedad del estuche que Landon cruzó por sus puertas. Dentro había una Gibson SJ200 de 1941, una de las guitarras más raras jamás fabricadas y que en su día fue tocada por la leyenda del rock Stephen Stills. A 1941 Gibson SJ200. It was owned by Stephen Stills of the band Crosby, Stills and Nash. En ese momento, esto no era solo un trato de empeño, era historia en manos humanas. Entonces, ¿qué ocurrió cuando Rick Harrison, famoso por sus negociaciones implacables, se enfrentó a una pieza de la realeza musical? I would absolutely love to get my hands on this guitar. It's beautiful, it's rare, and it was owned by a rock and roll legend. Como una sola guitarra desencadenó una decisión de $85,000 y reveló lo que realmente importa cuando las ganancias pasan a un segundo plano. Acompáñanos mientras revelamos los detalles de la guitarra del $1,000,000 que sorprendió a uno de los negociadores más despiadados de la historia. El santo grial de Gibson que el tiempo olvidó. Antes de poder entender por qué este momento fue tan importante para Rick, necesitamos comprender qué representa realmente la Gibson SJ200 de 1941. La J200 es un instrumento de una calidad extraordinaria. De verdad, realmente lo es. Gibson comenzó a fabricar la SJ200 en 1938. Se llamaba el modelo Jumbo y era, sin lugar a dudas, la guitarra de más alta gama que Gibson había creado hasta ese momento. La SJ200 representaba la cúspide de la artesanía en guitarras. Era hermosa y majestuosa. Y entonces llegó la Segunda Guerra Mundial. En 1941, Estados Unidos entró en la guerra. El domingo 7 de diciembre de 1941, poco antes de las 8 de la mañana, Japón lanzó un ataque sorpresa contra los Estados Unidos de América bombardeando la base naval estadounidense en Pearl Harbor, Hawái. Y las prioridades de fabricación cambiaron por completo. Gibson, como la mayoría de las empresas estadounidenses, tuvo que ajustar su producción para apoyar el esfuerzo bélico. Dejaron de fabricar la SJ200. La cronología fue devastadora para los coleccionistas. La SJ200 solo se produjo desde 1938 hasta que la entrada de Estados Unidos en la guerra detuvo la producción. Eso significó que solo se creó un puñado de estas guitarras, solo unas pocas docenas, o quizá menos. Cuando el experto Jesse Amoroso examinó la guitarra que Landon llevó a la tienda de empeños, su reacción fue inmediata y visceral. La sostuvo en sus manos como si estuviera hecha de vidrio. En el mundo de las guitarras vintage, la Gibson SJ200 de 1941 es lo que todo coleccionista sueña encontrar. Es la que se escapó. Es el fantasma que acecha cada venta de herencias y cada búsqueda en áticos polvorientos. Y ahora, una estaba sentada en la tienda de empeños Gold y Silver en Las Vegas. El estado de la guitarra reflejaba su edad. Había grietas y reparaciones. No estaba impecable, pero eso en realidad la hacía más auténtica. Pero esta guitarra tenía algo más asociado a ella, algo que la elevaría de invaluable a absolutamente intocable. La guitarra perteneció a Stephen Stills, cofundador de Buffalo Springfield, cofundador de Crosby, Stills and Nash, y cofundador de Crosby, Stills, Nash and Young, uno de los músicos más influyentes en la historia del rock and roll. Stephen Stills fue legendario de una manera que trascendía la popularidad. Fue incorporado 2 veces al Salón de la Fama del Rock and Roll en el mismo día. Primero por Buffalo Springfield, y luego por Crosby, Stills, Nash and Young, el mismo día. Ese nivel de reconocimiento es extraordinariamente raro. Significa que no solo hizo buena música, sino que cambió fundamentalmente el rumbo de la música en sí. Y Stills aún estaba vivo. Seguía de gira, lo que significaba que esta guitarra no era un artefacto histórico de una era desaparecida. Era una conexión tangible con una leyenda viva. Alguien que podía entrar en la tienda de empeños y ser entrevistado. Lo que hacía la guitarra aún más valiosa era la documentación. Landon, el coleccionista que la llevó, no solo tenía la guitarra, tenía un contrato de compraventa firmado por el propio Stephen Stills.
Tenía el rastro documental que probaba, sin lugar a dudas, que este instrumento había sido propiedad y había sido tocado por uno de los más grandes músicos del rock. Rick Harrison entendió de inmediato la magnitud de lo que tenía delante. No estaba viendo solo una guitarra, sino una pieza tangible de la historia de la música estadounidense. Ahora Rick Harrison se enfrentaba a un dilema. Tenía una Gibson SJ-200 de 1941 que había pertenecido a Stephen Stills, un hombre que había cambiado fundamentalmente el sonido del rock and roll. ¿Pero cuánto valía realmente? ¿Y estaría Rick Harrison dispuesto a pagar el precio que acompañaba a un instrumento tan legendario? Cuando una guitarra se convierte en una fortuna. Jesse Amoroso, el experto en guitarras, examinó el instrumento con el cuidado de alguien que manipula artefactos antiguos. Pasó las manos por la madera, revisó las uniones y tocó unas cuantas notas. Su rostro se transformó al sentir la resonancia de una Gibson de 80 años vibrando a través de sus dedos. Cuando terminó, su evaluación fue clara y definitiva, como guitarra vintage por sí sola, dejando completamente de lado la procedencia de Stephen Stills. Esta Gibson SJ-200 de 1941 valía entre $75,000 y $90,000. Es una cantidad enorme de dinero por una sola guitarra. Pero entonces llegó la magia. El hecho de que Stephen Stills hubiera sido su dueño. Ese solo detalle añadía entre $20,000 y $30,000 más a su valor. Así que la valoración total se situaba en algún punto entre los $95,000 y los $120,000. Todo por una guitarra. Un instrumento hecho únicamente de madera, metal y cuerdas capaces de producir sonido. Rick Harrison se quedó mirando esas cifras. Ya no estaba lidiando con la dinámica habitual de una casa de empeños, ni con alguien que llegaba desesperado por vender una reliquia familiar tras perder su trabajo o enfrentarse a facturas médicas. Landon era un coleccionista serio de guitarras. Sabía lo que tenía, sabía que era valioso y quería un precio justo de mercado. El precio que pedía Landon era de $110,000. Eso estaba justo en el centro de la tasación del experto. Era justo. Y fue entonces cuando ocurrió algo notable. Rick Harrison tomó una decisión que reveló algo más profundo sobre quién era él, más allá de toda su astucia empresarial. Rick no aceptó inmediatamente el precio de Landon. No podía hacerlo. Toda su identidad estaba construida sobre la negociación. Pero algo era diferente en esta negociación. Rick reunió a su equipo y volvió a preguntarle a Landon sobre la documentación. Preguntó por la factura de venta, el estado de la madera, las reparaciones y la autenticidad. Estaba haciendo lo que siempre hace, una diligencia de vida exhaustiva. Pero algo más estaba ocurriendo bajo la superficie. Rick estaba luchando consigo mismo. Estaba genuinamente dividido. En un momento era el empresario calculando márgenes de ganancia. Al siguiente, era el chico que se había enamorado de los coches en su adolescencia. El hombre que entendía que algunas cosas en el mundo tienen un valor que trasciende el dinero. Era la persona que había construido un imperio, pero que había perdido a su familia en el proceso. Se enfrentaba a un objeto que representaba todo lo que su imperio había intentado reclamar. Conexión con la grandeza, conexión con la historia, conexión con algo significativo. Rick y Landon comenzaron el baile de la negociación. Landon quería $110,000. Rick hizo su oferta inicial más baja, mucho más baja. Así es como funcionan las negociaciones en una casa de empeños. Empiezas bajo y regateas hacia arriba hasta encontrar un precio mutuamente aceptable. Pero las cifras siguieron subiendo. Rick no pudo obligarse a hacer una oferta insultantemente baja por esa guitarra. La negociación pasó a $9,000, luego a $9,500 y finalmente, Rick hizo su oferta, $85,000. Rick ofreció $85,000 y Landon aceptó de inmediato. Más tarde, el vendedor reveló que esos $85,000 en realidad estaban por encima de su precio mínimo. Así que no fue solo Harrison quien se llevó el premio gordo. Rick pagó $85,000 por la Gibson SJ-200 de Stephen Stills. Sabía que probablemente podría venderla por más, pero esa no fue realmente la razón por la que la compró. La compró porque, en ese momento, cuando sostenía esa guitarra y comprendía su historia y su significado, se olvidó de cómo ser un hombre de negocios. Recordó como ser humano. Pero la guitarra no fue lo único valioso en la historia de las compras de Pawn Stars. ¿Qué otros objetos valiosos han encontrado su camino hasta la tienda de Rick Harrison? Mientras tanto, los spin-offs y proyectos relacionados, como el podcast Pawn After Dark,
demuestran que todavía existe interés en las personalidades y el mundo de la casa de empeños. Por ahora, Pawn Stars no ha terminado oficialmente, pero su formato clásico puede que sí. Ya sea que la franquicia evolucione o se desvanezca silenciosamente, su legado como uno de los mayores éxitos duraderos de la televisión de realidad ya está asegurado. ¿Qué trato en la historia de Pawn Stars crees que es el que más lamenta Rick? ¿Venderías una pieza del pasado por el precio adecuado o la protegerías a cualquier costo? Comparte tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerda dar like, compartir y suscribirte para más contenido. Además, haz clic en el siguiente vídeo que aparece en tu pantalla. Te va a encantar.